el empleo informal, el empleo que no se ve. O sea, se calcula que el 80% del empleo informal son mujeres, pero como no está registrado, ahí tenemos un área gris. Y también muchas de estas mujeres son las que están saliendo del país, porque el empleo informal, ¿qué es? O sea, yo pongo un puesto de carnes, ¿verdad? Puesto de pupusas, puesto de tortillas, pero debido a dos factores no se está pudiendo ejercer, por lo menos las mujeres no lo están pudiendo ejercer, y eso contribuye a que estén desplazándose, porque hay que aclarar que no es migración, ¿verdad? Como dice el Estado, migración irregular y atípica, yo veo así como mi menstruación, irregular y atípica, no es migración, es desplazamiento forzado. Entonces, por dos factores: uno, por el tema de la violencia y los impuestos de guerra, y dos, por el tema de los impuestos del gobierno. O sea, con tantos impuestos y con un sistema ajeno y dificultoso para las mujeres, no pueden acceder a eso, y además la tasa de impuestos es muy elevada, hay muchas vueltas. Entonces ahí hay un tema, y el otro tema son las mujeres en las microempresas. Igual la mayoría de microempresas aquí, un 60-70% son lideradas por mujeres y están viviendo condiciones de exclusión, de discriminación y de violencia por estos dos factores que les estoy contando, y que además no han sido estudiados ni investigados. Se habla de la violencia en general, se habla de la extorsión en general, pero no se habla del impacto específico que tiene hacia las mujeres, que no solo es hacia ellas, sino también hacia su núcleo familiar. Y en Honduras el tema del acceso al recurso productivo es una gran brecha de desigualdad y de discriminación. ¿Por qué? En Honduras todavía hay más del 50% de la población que vive en el área rural, de que más de 4 millones de personas, de esos 4 millones de personas, el 50% son mujeres. El tema del acceso a los recursos productivos, por ejemplo, de cada 100 mujeres que viven en el área rural, 86 no tienen acceso a la tierra, mucho menos al crédito y mucho menos a la asistencia técnica. Y en el caso de los hombres, de cada 100 hombres, 69 no tienen acceso a la tierra. Las estadísticas muestran que en el área rural los salarios son prácticamente ínfimos. Por ejemplo, se le paga a una persona en el área rural 100 lempiras diarios por un trabajo, ya sea de cultivar la tierra o de otros servicios. Es por eso que la mayoría de mujeres en el área rural busca hacer iniciativas económicas, pero lamentablemente con esta carga de impuestos hemos visto que ha desaparecido casi todas esas iniciativas de subsistencia, digamos, ¿verdad? Las estadísticas nos dicen que el 70% de la población del área rural no recibe ni un salario mínimo. ¿Qué significa eso? Que las condiciones laborales en el área rural son bastante deplorables. Bueno, estamos sufriendo como movimiento campesino el desplazamiento de muchas mujeres con sus hijos. Yo les decía, en estos últimos 3 años hemos perdido gran cantidad de liderazgo en las comunidades por la falta de oportunidad. Y es por eso que mucha de esa gente que ha estado luchando de 15 a 20 años porque les titulen un pedazo de tierra en el país, es la mayoría que se está yendo en el país. O sea, tenemos grupos campesinos, innumerables de grupos campesinos que han estado en esa lucha. Otras que las mujeres han estado al frente de la lucha. Solo en Honduras tenemos 1.700 mujeres criminalizadas por estar demandando un pedazo de tierra en este país. El 63% de la población que se encuentra desempleada en este momento son mujeres hondureñas. Honduras no solo es el peor país para vivir para las mujeres, sino que es el país más desigual. Caminaba con los migrantes en la caravana y así le llaman migrantes, pero en realidad no son migrantes. En realidad es una caravana de personas con necesidades de protección internacional. Es una caravana de personas que están siendo expulsadas de sus países, principalmente de Honduras, no solo por violencia y no solo por pobreza, sino por violaciones de derechos sistemáticas. Que según Naciones Unidas, nosotros ganamos 60 lempiras por cada 100 lempiras que ganan nuestros compañeros varones. Aproximadamente el 95 al 98% del empleo doméstico lo realizamos las mujeres sin remuneración. Y aquí no solo estoy hablando del cuidado de hijos e hijas, sino que también estoy hablando del cuidado de personas mayores de edad, de tercera edad, personas con discapacidades, que ni siquiera tenemos un censo, digamos, de cuántas personas discapacitadas hay en el país.
Ese es trabajo que nos toca a las mujeres y que los hombres no están asumiendo. Bueno, han habido algunos cambios, yo creo que hay que decirlo, pero tenemos que trabajar más en el tema de cultura, no solo de empoderar a las mujeres, porque estamos con el tema de empoderar a las mujeres, sino que los hombres puedan asumir trabajo doméstico, no como apoyo, sino como responsabilidad. Nosotras realmente en el campo miramos que cada día es estamos un 67% de pobreza en el país, un 47% en extrema pobreza y un 39% de los hogares está en manos de las mujeres. Por ejemplo, las mujeres del campo, cuando sus maridos salen, se desplazan, ya sea internamente o a otros países, muchas veces esos maridos no recuerdan que tienen una familia aquí. Las mujeres a veces quedan a cargo de mantener a sus hijos e hijas y quedan a cargo de mantener la pequeña parcela que hay para poder producir los alimentos. Entonces, ¿qué falta en el país? Falta una verdadera política de Estado para el sector rural. Nosotras hemos venido dando seguimiento del presupuesto general de la República de este país, solo le asignan el 1.14% al sector rural. De este fondo que se llamaba el fondo FIRSA, que eran más de 105 millones de lempiras, que es para reactivación de la producción agrícola, alimentaria de este país, el 90% se lo dieron a los palmeros. En conclusión, nosotros tenemos una política de Estado que apoya a la agroindustria, pero no apoya a la producción de los pequeños y medianos alimentos en este país. En la sociedad hondureña en general tenemos que apuntar el ojo a discutir como país una política de desarrollo rural desde el enfoque más integral, porque no tiene que ver solo con el acceso a los recursos productivos, tiene que ver con el acceso a la educación, tiene que ver con el acceso a la salud. Es así que para nosotros es muy importante que debemos de discutir también desde la academia esta problemática que estamos viviendo desde Honduras, porque entre menos campesinos y campesinas tengamos en este país, los que viven en las ciudades no van a comer. El que se nos niegue el acceso a los derechos sexuales y reproductivos también es un tema elemental que determina qué condiciones podemos llegar a tener laboralmente. Es decir, que en Honduras está criminalizado el poder hablar de la pastilla anticonceptiva de emergencia. No solo es delito comprarlo, sino también promoverlo y hablar de la misma. En Honduras está criminalizado el aborto, a pesar de que se ha promovido con las causales y con toda la controversia que significa. Cuando acompañaba la caravana, podía observar cómo los hombres iban solos, pero las mujeres llevaban a sus hijos. Hay una fotografía que tenemos de la caravana, que estuvimos con la compañera Melissa y el compañero Francisco, que también están por acá, donde la madre va en medio y lleva a sus hijos amarrados todos con cuerditas, para que ninguno se le pierda en el camino. Y no fue la única, pero fue la foto que logramos captar ese momento doloroso. Luego a la madre que duerme en el piso con sus hijos cargados encima. Es decir, estamos vulneradas en todos los sentidos. Primero, el hombre tiene la facilidad de que no tiene que cuidar a nadie, porque este sistema heteropatriarcal en el que vivimos no le obliga a cuidar a nadie. Segundo, es que nosotras sí tenemos que cargar con nuestros hijos porque no los vamos a abandonar. Por eso es Honduras el país de las madres solteras. Porque mientras las mujeres sigamos sufriendo condiciones de violencia, por ejemplo, de violencia doméstica, la violencia doméstica se supone que quita al menos 2 años de vida de las mujeres, de su vida laboral. Entonces, mientras sigamos teniendo eso, mientras las obreras de la maquila sigan saliendo a altas horas de la noche, están expuestas a violación y están expuestas a asesinato. En San Pedro Sula tenemos una estadística de más de 300 mujeres desaparecidas que tienen que ver relacionadas unas con trabajo sexual, otras con maquila, otras simplemente iban caminando al trabajo y desaparecieron. En el área rural, aparte de eso, no tenemos mucho acceso a la justicia, a dónde ir a hacer procesos de denuncia, ni las mujeres sobre el tema de acceso de la violencia contra las mujeres, mucho menos en el tema laboral. Eso no hay, que veamos esa jurisprudencia, que veamos, no hay esas instituciones donde realmente se pueda acceder. Aparte de eso, en el país la gente tiene poca información sobre sus derechos. Esa es una realidad, porque como obligación del Estado no cumple. Mucha gente desconoce todas las leyes que hay en este país.
Y conozco casos de mujeres que por denunciar a sus jefes por acoso sexual han sido víctimas de toda una persecución y han tenido que abandonar este país. Es decir, somos tan vulnerables que no tenemos ni las instancias para identificar, ni tampoco para denunciar y que se nos proteja por haber denunciado este tipo de situaciones. Que tenían que tomarlas aproximadamente 3-4 meses antes de salir. Y yo me quedé así, ¿pero cómo? O sea que ya lo ven como normal ese tipo de violencia sexual. Ya asumen que por lo menos una vez en el camino van a tener que ser abusadas sexualmente, violadas. Pero eso es mejor que quedarse. O sea, es terrible el concepto, ¿no? Saben de las historias. También hay toda una campaña gubernamental que ya la quitaron, pero decía, mujer, no te vayas, no arriesgues a tus hijos, no sé qué, no sé cuánto. Y aún así se van. Miren, Honduras ha sido el país, creo, de Centroamérica más conservador en temas de migración y desplazamiento hacia otros países. Pero vean las fotos, el que las mujeres se estén enfrentando a los policías, embarazadas, como decía Miroslava, con 2 niños, o sea, se estén tirando contra los muros, eso implica una situación de desesperación terrible. Ya contabilizamos más de 30 líderes campesinas que se han tenido que ir de los territorios. Y aparte de eso, otra cosa fundamental es que en este país han asesinado más de 10 mujeres en la lucha por la tierra. Todos esos casos de asesinato han impactado en la vida de las mujeres. El caso de Berta, el caso de Margarita Murillo. A nosotros en el 2009 nos mataron a la compañera Teresa López, y que es un femicidio que fue en Meámbar, Comayagua, que quedó en la entera impunidad. Hace como 15 días me encuentro con su hija, y su hija me cuenta que toda su familia, esa señora, se ha tenido que ir. ¿Por qué? Porque los asesinos de su madre quedaron en la impunidad y han ido persiguiendo a toda su familia.